Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevías TV en Casa. Gracias a vos, Mauro, por la invitación. Un placer, por favor, quería, bueno, charlar con vos hace tiempo, voy a estar hablando con el querido Gustavo Yuste. Bueno, antes de hablar bueno, de tu trayectoria, que la verdad que tenés varios libros publicados, quería preguntarte un poquito cómo fueron tus comienzos como lector, por dónde arrancaste. Bueno, mis comienzos se dio a una edad adulta, siempre lo repito y siempre remarco que quiero repetirlo, porque hay a veces muchos lugares comunes respecto a que uno nace y de chiquito ya le encanta leer, ¿no? Y ya nació con un libro bajo la mano, ¿no? Y ya escribía sus primeros cuentos y qué sé yo, y si bien muchas personas obviamente les pasa eso, no fue mi caso. Yo empecé a leer a leer primero compulsivamente a los 16 años aproximadamente, no antes. No leí mucha literatura infantil y mucha literatura juvenil tampoco. Todo el fenómeno Harry Potter, por ejemplo, me pasó muy por el costado a mí, no me llamaba la atención. Tampoco sé que me llamaba la atención a esa edad, Claro. ¿no? Creo que el fútbol nomás, por el lado de mi viejo, pero no mucho más. Pero a los 16 años, gracias a una profesora de letras en el secundario, eh, pude meterme un poco más en lo que era la poesía, en la lectura en general, descubrir autores que algunos me siguen acompañando hasta el día de hoy, como Julio Cortázar, por ejemplo. Eh, Todo lo que fue la poesía del siglo de oro español, ¿no? Becker, un montón ahí de autores que me fueron acercando a una primera idea de la poesía. eh, y después, por suerte, pude hacer mi propio camino respecto a lecturas, encuentros, a diálogos, para también romper ese lado tan canónico de la poesía que me hubiera derivado en un callejón sin fondo, ¿no? Porque si escribiera como, como ese tipo de autores en el 2021, no, pero no solo por la forma, sino también por los conceptos. Creo que hay una idea de amor, por ejemplo, que estamos tratando de repensar en Claro. cuanto menos, ¿no? Lo mismo respecto a ciertas imágenes, a ciertas costumbres de la vida cotidiana, ¿no? No hace falta ni enumerar qué pasó entre que murió Becker y entre que escribo yo, o escribe mi generación, o escriben generaciones anteriores, ¿no? Y la pandemia va de regalo, ¿no? Esa ni se la cobro. ¿No? Entonces, eh, por suerte pude acercarme a ese tipo de literatura a los 16 años y después hacer mi propio camino, que siempre trato de ir mezclando un poco lo contemporáneo con lo clásico, con lo canónico, o como se quiera llamar, los distintos estilos. ¿Y en qué momento empezás a escribir? O sea, ¿cómo fue? ¿Arrancaste por la poesía también? Sí, arranqué por la poesía también y habrá sido más o menos a esa misma edad, 16, 17 años, muy malos poemas de amor y desamor, muy malos, muy sentimentales, muy adolescentes básicamente, ¿no? Que era lo que era en el fondo, tampoco me voy a juzgar tanto, era un adolescente nomás. Eh, y en donde podía canalizar bastante, nada, experiencias fallidas, ¿no? De amor que tenía en esa etapa, y en la que creo que también pude encontrar un lugar en donde poder hacerme fuerte respecto a la melancolía, que creo que es algo que me acompaña y me va a acompañar toda la vida, o sea, Y ya está muy presente en muchos sí. poemas tuyos. Pero o sea, te quería preguntar un poquito, ¿no? Esto que decís, bueno, de que primero tus primeros poemas, bueno, por ahí, viste, eran de chico, bueno, iban por otro lado. Uh -huh. ¿Hiciste taller? ¿Cómo fuiste perfeccionando? Porque la verdad que, digo, obviamente que hay mucho recorrido, porque tenés varios libros publicados. Yo leí mucho de lo que escribiste y la verdad que se nota que hay mucho trabajo, ¿no? En cada texto. ¿Cómo fue? ¿Hiciste taller? ¿Cómo fue tu recorrido? Bueno, primero te agradezco mucho Para ir del puliendo, ¿no? trabajo. También. Uh -huh. Te agradezco mucho el comentario, me alegra que se note, o que lo percibas por lo menos. Eh, el único taller que hice, la verdad, fue en el año 2015 con Fabián Casas, un año. Fue el único taller. Yo me empecé a tomar más en serio la literatura en el sentido, ¿no? De decir, bueno, a tratar de decir, bueno, quiero dedicarme a escribir, ¿no? Más allá de que tenga que hacer otros trabajos por fuera de la literatura, ¿no? Por fuera del mundo cultural, quiero dedicarme a escribir, quiero que esto sea parte de mi vida. Eso lo definí en el 2014, también era bastante chico, tenía 22 años, no es que, fue una decisión muy adulta, pero dije, bueno, quiero que esto sea parte de mi vida. Mm, y en el 2015, eh, Fabián Casas volvió a dar talleres, que creo que él no venía dando por esa época, y justo el año pasado ya había descubierto su poesía, gracias a un amigo también poeta,
Y varias personas me pasaron, ¿no? Como, che, mirá, está esto, tenés que participar, tenés que participar. Y me anoté y la verdad que me sirvió mucho para entender la literatura y la poesía, pero también desde un lugar más general, Claro. ¿no? De los estados de ánimo que genera escribir y cuáles son los estados de ánimo necesarios para escribir. Eve Ward habla mucho de la media rienda, Ward o Buchard, yo siempre le dije Ward, pero hay quien le dice Eve Buchard también. Leo como vos. Claro, habla de la media rienda en ese muy lindo libro de Liliana Villanueva, el de las clases de Sí, Eve Ward, justamente. lo tengo acá a ¿Qué mano. es ese, Viste qué es esa ese estado de relectura ánimo? obligatoria. Tal cual, ¿no? Que es ese estado de ánimo de decir, bueno, ni chicha ni limonada, ¿no? Como diría por mi viejo. Bueno, ni muy muy, ni tan tan, ni muy triste, ni muy alegre, ¿no? Y esto de pensar cómo acercarse a la literatura, por ejemplo, pensar que los textos tienen que ser un lugar extraño y no un lugar que uno domine 100%, me ayudás a terminar de hacer un clic que yo ya venía haciendo. Me acuerdo que en el 2014, 2015, ese verano, había viajado con unos amigos al norte, ¿no? El típico viaje al norte de Salta, Tucumán, Jujuy. Y estábamos ahí sentados, creo que tomando una cerveza ahí como al pie de una montaña, ¿no? Todo muy lindo. Y de repente se me ocurre un poema y lo empiezo a escribir y cuando lo termino me quedo como medio, ¿no? Sin hacer mucho escombro, ¿no? Impactado por el poema porque me había dado cuenta que había escrito algo que no había escrito antes, como Claro, un como que hiciste un estilo. clic de que ahí ya había un poquito, ¿no? Algo más Claro, algo publicable, que por me decirlo de una sorprendió a manera. mí, Claro, me sorprendió a mí mismo y dije, uy, esto me interesa mucho más, ¿no? Esto que me sorprende a mí era un poema sobre una montaña, no, nunca lo publiqué, creo. Pero muy, muy breve y muy, muy, muy conciso, muy objetivista en cierto sentido. Y después todo el año trabajando con Fabián, soltando mis textos, permitiendo que se descontrolaran más todavía. Me permitió mucho, también me acercó a muchos autores, ¿no? Muchas corrientes de estilos, además era un grupo de trabajo que por lo menos durante unos meses trabajó, se llamaba Zona de Cruce, creo, el taller, y también había artistas plásticos, una es Inés Isaurralde, por ejemplo, que trabajamos juntos ahora con La Fidelidad de los Gatos, Mágicas Naranjas, y nada, me ayudó como a conocer distintos universos, y hice un año y después me solté por mi cuenta. Dije, bueno, a ver, ahora me concentro y me enfoco en escribir, porque también los talleres, por lo menos en esa época que eran más presenciales también, ¿no? Requieren cierta energía social, claro, que sí ¿no? que por ahí no. Claro. Sí, De ¿sabes qué? interactuar con los demás y no sé si es tanto mi fuerte eso. Entonces me tomé un descanso y me puse a escribir muy, muy concienzudamente. Bueno, ahí en 2015 publicás dos libros, uno con Eloísa Cardonera también, que Ujú. después de mucho tiempo, en el 2020, fueron parte de la editorial Sudestada, ¿no? Vuelven a aparecer, Sí, digamos. sí. Tuve la suerte en mis dos primeros libros, uno es este que mencionás, Obsolescencia Programada, por Eloísa Cartonera, en el 2015, y Tendido Eléctrico en el 2016, unos 6 meses Sí, después más o menos, por Objeto Editorial, que era una editorial muy, muy chiquita, artesanal, muy linda, que ya no existe más, lamentablemente. Eh, Tuve la suerte de que esos dos libros, que fueron gran parte del trabajo del taller con Fabián, me acuerdo que en los dos tuve la mirada de Fabián en ese momento, incluso Tendido Eléctrico tenía tiene un epílogo de Fabián. Eh, y creo que es una parte que concentra bastante si es que hay algo llamado mi obra, ¿no? Que concentra bastante cierta obsesión que tenía yo por las nuevas tecnologías. Yo siempre fui muy analógico en mi infancia, por, no sé, entre cuestiones de gustos y también cuestiones de clase social, siempre marco. Cuando se habla de generación millennial, de escritores, para mí es un análisis muy, muy, muy chato, porque no tiene en cuenta si eras de clase media, media baja, como era yo, eh, eh, qué claro. mundo digital. O sea, cuando todos tenían Discman, yo tenía, por ejemplo, Walkman. Cuando todos tenían MP3, yo tenía Discman. Cuando todos tenían Ah, PlayStation, yo venía tenía Family. a ¿No? destiempo, claro. Claro, cuando todos tenían banda ancha, yo iba 1 hora al ciber por semana, no sé, ¿no? Como que había una distancia que en mi caso se siguió manteniendo siempre. Llegué siempre tarde a las redes sociales, nunca me interesaron demasiado, no sé cómo usarlas, básicamente, o sea, no sé cómo compartir mi vida en las redes De sociales. hecho, bueno, vos Eh, por ahí en tu cuenta de Instagram solés compartir poemas tuyos.
Pero porque es lo único que sé hacer. Claro. Porque no sé para qué otra cosa podría usar la cuenta, básicamente. Y no sé, me daría más vergüenza en otras cosas subir que poemas. Me gusta también esto, una red social que no estaba pensada para la palabra, bueno, de repente encontré esta forma, ¿no? Y de repente hay poemas y pedazos de texto circulando por distintos lados, y eso me parece que es muy valioso. Sí, yo siempre marco una diferencia que me parece interesante para pensar el cruce de redes sociales y literatura, que es un cruce al que nos vamos a tener que acostumbrar de alguna manera, porque si esto es malo, imagínense dentro de 10 años, ¿no? Pero si hay algo que yo siempre quiero marcar es que una cosa es escribir para redes sociales y otra cosa es compartir en redes sociales. Yo creo que son Sí, dos sí, cosas sí. bastante distintas. Yo siempre trato de escribir y pensar en libros porque mi mente es analógica y sigo Sí, de pensando hecho, esto, analógicamente. hablando puntualmente de tu escritura, ¿no? Ujú, Yo te tengo en Instagram y veo lo que subís, me gusta mucho lo que haces, que te lo vuelvo a repetir, pero se nota que lo que vos subís tiene mucho laburo, digamos, está muy trabajado, digamos, eso pues lo compartís porque es, nada, es lo que está más a mano hoy, ¿no? ujú. Pero igualmente creo que, digamos, no por defenderte, digo, es lo que me parece a mí, creo que lo pensás más para libros y compartís porque es lo que está a mano, pero digo, digamos, vos trabajás, o sea, escribís digamos, con conciencia, ¿no? De publicar, digamos, por decirlo de una manera. Claro, es que en realidad lo que comparto ya está publicado en libros, Claro, por eso, sí, básicamente. claro. La enorme mayoría de lo que comparto en Instagram Pero ya cada fue tanto pones publicado en algo libros. inédito, pero digo, también hay un trabajo, o sea, está Ujú, trabajado el material claro, que claro. subís. Y quería preguntarte un poquito, en un momento, bueno, publicás un libro con Paisanita, después vamos a hablar ya de lo actual, así no vamos a lo que Ujú. está, porque tenés un montón, vamos a estar hablando muchísimas horas, porque tenés muchos libros publicados. Pero Bueno, esa es mi cuando vos cabeza analógica, ¿no? Yo pienso en libros, o sea, no se termina hasta que está en un libro. Entonces no, tal hay cual. algo ahí de. Y cuando vos hablas antes, básicamente hablabas algo del lugar, de la zona de confort, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, yo quería preguntarte cómo fue esa experiencia de, venías escribiendo muchos poemarios y sale un libro de narrativa, tu primer libro de una novela que publicás con Paisanita. Contame cómo fue Ujú. eso, ¿no? De salir un poco por ahí de la zona de confort. Sí, fue un desafío de justamente tratar de incomodarme a mí mismo. Sentía que la poesía en ese momento ya había dicho todo lo que tenía que decir en ese momento, ¿no? Sentía que se me estaba gestando una historia y un estado de ánimo de respiración más larga, ¿no? Que no lo podía resolver en poemas, ni en series de poemas, ni en un poemario. ¿No? Sentía que había otra cosa para decir y otro género. Y, y bueno, fue una aventura porque la hice solo, en el sentido que no fui a un taller, no hice una clínica, como para decir, bueno, eh, para cubrir una inseguridad. Que no sé si estuvo bien o mal, no es que esté hablando a favor de eso, pero me salió a hacerla así, ¿no? Me salió como. Eh, Funciona me como un había diario, impulsado, ¿no? claro, me había impulsado en cierto sentido la Bienal. Yo quedé en la Bienal del 2017, que fue la primera Bienal que retomó la escritura. Había quedado con poesía. Y teníamos una clínica de obra con Pedro Mairal y Alejandro Croto, donde podías llevar lo que quisieras. Y como yo ya había quedado en poesía y ya había publicado poesía, dije, bueno, trato de probar algo que no sepa nada, ¿no? A ver qué pasa. Y llevé los primeros 2, 3 capítulos de la novela, que un poco la escribí in situ, ahí diciendo, bueno, a ver qué pasa. Y me la elogiaron mucho. Me sorprendió. Yo pensé que iban a marcar 25.000 errores, ¿no? De todo. Y no, les gustó mucho. Y eso me impulsó a decir, bueno, entonces acá hay algo, hay una historia, hay un interés. Dieron algo. Y eso me llevó a poder escribir durante un año, me llevó más o menos el proceso de pensar toda la historia y después la ejecución, fueron pocos meses. Pero de terminar de pensar bien qué iba a contar la historia y qué no iba a contar la historia y todo lo demás, me llevó un tiempo y el formato diario ese que marcabas también me sirvió para poder introducir algunos elementos que yo quería que estuvieran en la novela, como esto de la cotidianidad, esto de que se cuelan algunos poemas en el medio, ¿no? Este no escritor que escribe, ¿no? Su cuaderno.
quería jugar un poco con eso y sentí que el formato diario me lo permitía más que una novela de estructura clásica, ¿no? Donde un narrador o un protagonista hace las veces de narrador. Entonces, esta escritura desde una primera persona también me sirvió mucho porque tanto en mis poemas como en todo lo que escribo, yo no estoy muy presente. O sea, Claro. Gustavo, persona, no suele estar muy presente en los poemas ni en lo que escribe, entonces asumir la voz de alguien que va a escribir sobre sí mismo todo el tiempo, ese para mí fue el mayor desafío de la Es novela. un gran desafío y un lindo ejercicio. Estamos hablando de personas que lloran en sus cumpleaños por Paisanita, un libro que recomiendo, bueno, por si por ahí la gente quiere ir a buscarlo, no lo habíamos nombrado, que sepan. Hablamos un poquito de lo actual, Gus. Contá un poquito, bueno, salió, bueno, yo tengo acá La felicidad no es un lugar, pero actualmente salió Accidentes del ánimo, también por Santos Sí. Locos. Contá un poquito, bueno, recopila varios de los libros, de hecho un par que son los primeros que salieron, más este que tengo acá, Lo que use no Ujú. recomiendo, que salió en Sí, su que momento ahora, por ahora, Modesto ahora Rimba. evolucionó a esto. Exactamente, ahí tenemos todo. Hay Ujú. un montón de páginas. Contá un poquito cómo surge la idea y me gustaría si querés leer un par de poemas. Dale. Bueno, tuve la suerte, como hablábamos antes, de que mis primeros dos libros se publicaran con Subestada, tanto Obsolescencia Programada como Tendido Eléctrico, después se derivaron en Electricidad, que reúne los dos libros, y están publicados tal cual, ¿no? Un libro y seguido del otro, pero con ese título que los reúne. Y al poco tiempo Santos Locos lanzó una línea dentro del catálogo que era reunir varios títulos que por alguna razón ya no se podían conseguir, como me había pasado a mí con esos dos primeros libros, que ya estaban, el de Objeto Literal está claramente descatalogado, ¿no? Y el de Luisa Cartonera tiene ese circuito muy alternativo de Claro. Luisa Cartonera, ¿no? Ferias, exposiciones, ¿no? Pero no tan presente en librerías, y además era un libro que tenía 5 años, ¿no? Entonces claramente se conseguía muy difícil. Eh, y, y al poco tiempo, el editor Marcos Gras de Santos Locos me dice que se cumplían 5 años, o que se estaban por cumplir 5 años de Las canciones de los boliches, que fue mi primer libro en Santos Locos. Sí queríamos hacer una edición, reedición, ampliarla, ¿no? Porque era un libro muy cortito. Y lo fuimos pensando, todo esto en pandemia, ¿no? Ese tiempo muy alternativo. Eh, y de repente me dice, no, pará, en vez de hacer eso, estoy lanzando esta colección. eh, ¿Por qué no ponemos Las canciones de los boliches? Que ya estaba agotado también, se había agotado la segunda edición encima, eso me había puesto muy feliz. Eh, lo que uso y no recomiendo, que también ya estaba prácticamente agotado en Modesto Rimba, en 2018, y a eso le sumamos una plaqueta online que había justamente publicado en pandemia, ¿no? Descarga gratuita junto a fotos de Julia Russo Martínez, unas fotos analógicas muy lindas. Hicimos un trabajo ahí en conjunto muy que me dejó muy conforme el resultado. Y le agregamos un poemario inédito, que creo que resumía como bastante el espíritu de esos libros. Y para mí fue muy gratificante de repente a los 29 años tener un libro que recopile 4 libros Ah, no, tuyos. es increíble, Eh, buenísimo, siendo tan joven que ya tengas un libro, ¿no? No te digo poesía reunida, pero tiene varios de tus uh-huh. libros. ¿Querés leer algo, Gus? Me encantaría, ¿puede ser? Dale, leo algunos acá de Accidentes del Ánimo. Perfecto, que pueden cualquier cosa escribirle a Santos Locos para que le Sí, informen se los puntos de consiguen en venta. muchísimas librerías, online, físicas. Eh, Ahora vamos con Andenes enfrentados. Después de la charla final, los dos teníamos que tomar el tren. Vos en una dirección, yo en la contraria. Ridículos y solos veíamos al otro de reojo gracias a los andenes enfrentados. Mi coche llegó primero y cuando empezó su recorrido pude ver al tuyo a contramano entrando a la estación. La imagen que tengo de vos no es de tu cuerpo, sino de lo que te alejó de manera definitiva. Muy bueno. Ahora vamos con una imagen incómoda. La cerradura de la puerta hizo el mismo ruido cuando te fuiste que cuando llegabas a casa. Lo que cambió fue todo el resto. El arrepentimiento en mi cabeza,
un infomercial a la madrugada que se emite en loop. Se puede volver a empezar desde cero sin dar lugar a la misma lista de reproducción. Nos abrochamos los cinturones y empezamos el viaje que va a terminar con nosotros, convirtiéndonos en una imagen incómoda, como las fachadas de los edificios, en donde pasamos tantas noches y un día no volvimos a entrar. Mi fascinación por la tristeza me obliga a pensar que toda decisión que tomemos a partir de ahora se parece a elegir de qué color se va a recubrir a un medicamento, un detalle mínimo para algo vital. Y Excelente. leo una más, ¿crees? Vale, vamos con uno más. Sí, sí, sí. Leo uno de las canciones de los boliches, que está en este libro. Todavía no me acordé el orden De cómo están los libros. en esta nueva edición. Bueno, vamos con el que le da nombre al libro. Las canciones de los boliches. El viento elige qué ruidos entran en tu habitación. Trenes lejanos, sirenas que aturden a contramano por la avenida, pájaros que cantan a destiempo a las 4 de la madrugada. No podemos dormirnos y el sol ya se mete de lleno por la ventana. Parece mentira que todavía nos dé vergüenza escuchar nuestras voces por teléfono y que yo no te haya podido confesar que las canciones de los boliches siempre me parecieron demasiado melancólicas y por eso llevo más de 5 años sin poder bailar ni un solo paso. Muy bueno, muy bueno. Pueden buscar entonces en varias librerías, si no le consultan a Santos Locos por internet. Nada más es buenísimo, porque ahí tienen poemas, son un montón de páginas, tienen para entretenerse. Gus, contame brevemente acerca de la fidelidad de los gatos, contá un poquito cómo surge, hablá un poquito de la editorial, cómo llegás a ella. Sí, este es La fidelidad de los gatos, es un Sí, libro que viene con ilustraciones acá de Inés Isaurralde. muy lindo libro. Esta historia es una historia escrita a partir de interpretaciones libres del haiku, ¿no? Del haiku del estilo japonés, ¿no? Una apropiación muy libre. Yo tomo muy como referente a Antonio Silva, ¿no? Y el libro de los haikus, eh, que habla de que una traducción del haiku, si se queda atado al 575, ¿no? Cae en el ridículo. Alberto Silva, perdón, dije Antonio. Eh, Alberto Silva, el autor del libro del haiku, Bajo la Luna, dice, si uno se queda atado al 575 en español, cae en el ridículo, pero si se aleja mucho, cae en el aforismo. Bueno, quedándome, ¿no? En medio de esos extremos, escribí una serie de haikus libres, por supuesto, respecto a la relación de un chico y un gato, que me salió durante un momento también de la pandemia, ¿no? En la que estábamos muy solos y muy encerrados. Me salió esa historia, ya hace años que ya no tengo mascotas. Y yo he laburado algunos años con Mágicas Naranjas, como ayudante, como asesor, redes sociales, ¿no? Como todo lo que se pueda dar una mano en una editorial independiente. Y se los pasé sobre todo para ver qué les parecía, ¿no? Yo confiaba mucho en su perspectiva. Ellos laburan muy bien la poesía para todo público, que es, en fin, de lo que se trata este libro, que son poemas que pueden ser leídos tanto por un chico como por un adulto, y obviamente le van a sacar conclusiones diferentes. Y ellos tienen una colección muy linda, donde toman poemas de grandes autores, como Diana Vélez, Irene Gruz, Circe Maya, la autora uruguaya, y los publican en un formato de libro-álbum para que un chico pueda leerlo sin tocar ni una coma del poema. Entonces un chico está leyendo un poema de Diana Velesi a los 5 años, a los Muy 6 bueno, años, y ya se acerca a la poesía sin intermediarios, ¿no? claro. Y sin ser subestimado. Entonces yo se los mandé para, sobre todo, que me digan, bueno, qué les parecía, ¿no? Si lo veían que era un desastre, ¿no? Si les saltaba todo. Y les gustó mucho, por suerte, y surgió esta idea de poder publicarlo. Ellos dijeron, ¿qué te parece trabajar con Inés Isaurralde? Y yo ya la conocía del taller de Fabián, como te comentaba al principio, y para mí fue una gran sorpresa esto de coincidir, y ella fue pintando distintos cuadros en torno a los gatos, ¿no? Y a la presencia de este nene, y terminó este libro que salió justo para la FED, y la verdad me alegró mucho,
y también sentí eso, ¿no? Como el vértigo otra vez de salirse de la zona de confort de publicar poesía, que tampoco es algo en la que me siento tan seguro, ¿no? No es que diga, bueno, esto ya lo tengo manejado, pero por lo menos uno ya conoce, ¿no? Sí, Algunas igual está bueno cuestiones. también aclarar que es para chicos, pero también para grandes, ¿no? Claro, claro, es para todo público. Es un libro que los grandes le van a encontrar una beta hipermelancólica, ¿no? Como, como casi todo lo que hago en general, y los chicos van a encontrar otras cuestiones, ¿no? Más asociadas a esa primera amistad que son las mascotas. Yo siempre las pienso así. Gus, estaba pensando también antes, y no me quiero olvidar de preguntarte, para el que quiere o la que quiere, digamos, aprender, hacer taller con vos de poesía, ¿estás dando algún taller actualmente? Eh, Estuve trabajando mucho el año pasado con talleres grupales y se mantuvieron básicamente todos este año, por eso este año no estuve como compartiendo mucho. Eh, y vi que había como mucha oferta, entonces no quise como saturar, dije, bueno, yo ya más o menos estoy. Pero sí estoy haciendo clínicas individuales, encuentros individuales, para quien quiera trabajar algunos aspectos puntuales o sienta que la dinámica grupal no es lo suyo y prefiere como concentrarse un poco más en escribir o dar sus primeros pasos en poesía, y seguramente ahora en noviembre haga un taller intensivo grupal, porque me habían escrito muchas personas que por distintos motivos no habían podido anotarse, por ejemplo, al del Recoleta, que estuve dando en el Centro Cultural Recoleta, que estuve dando estos últimos 2 meses, y probablemente en diciembre haga uno presencial también, intensivo. Me puede escribir a mí, me encuentran en Mandan redes directamente por sociales. Instagram y, digamos, Claro, ahí te Gustavo piden. Juste, y ahí Pero me bueno, nunca pueden está de más que preguntar cualquier sepan cosa. que también das individual, por si alguien quiere, ¿no? Arrancar o pulir un poco lo que tiene escrito. Este sábado vas a estar a las 19 horas, Poesía en la Terraza, en Centro Cultural Ujú. Conti. Sí, me puso muy contenta esa invitación, porque es un ciclo que yo vengo siguiendo hasta hace muchos años, ¿no? Por si en la terraza, hasta la edición 85, y se hace una vez por mes, se hacía antes, y ahora una vez cada un par de meses, así que acá es la cuenta, se está haciendo hace un montón de tiempo el ciclo, y a mí también me conmueve particularmente leer en el Centro Cultural Conti, ¿no? En la ex ESMA, eh, por toda la historia que hay detrás. Yo he ido a hacer trabajos, pasantías por la facultad en la ex ESMA, ¿no? Y todo ese ambiente que se respira ahí me conmueve mucho desde muy chico. A mí la temática de la última dictadura cívico-militar, y poder leer ahí me pone muy contento, así que eh, los invito y las invito a quien quiera acercarse. Es este sábado a las 19 horas, si no me equivoco, Sí, y leemos con otros y otras poetas más que recomendables. este sábado 23 de octubre a las 19 horas. Gus, para finalizar, y de paso, bueno, agradecerte, pero ya te agradeceré al final. ¿En qué proyecto estás actualmente? ¿Tenés algún proyecto más? Eh, Hace poquito terminó una novela eh, que, que también fue volver a ese desafío de escribir narrativa y al mismo tiempo experimentar con las formas, que era un poco lo que quería hacer, algo que había intentado hacer un poco en Personas que lloran en sus cumpleaños, y lo volví a hacer en este caso, ya no con un formato diario, ¿no? Sino con 3 partes de la novela que se van construyendo de distinta manera, eh, que también me sirvió para concentrar un poco la energía y la atención en este momento del 2021, en el que la pandemia había recrudecido un poco. Me sirvió bastante como cable a tierra ese proyecto, para ordenarme. Y la verdad que estoy muy, muy entusiasmado con por lo menos esta primera versión inicial que se terminó. Eso por un lado. Y por el otro sigo escribiendo bastante poesía. Eso por suerte nunca se detuvo, esa máquina. Después si los resultados o no lo tendré que ver, pero por suerte sí hay ya algunos libros inéditos, incipientes, que están terminando de tomar forma. Y también hace poco participé en una obra multidisciplinaria llamada Mientras duró para siempre, donde yo junto a Maya Tarsiki y Mercedes Romero Russo leímos textos nuestros, mientras 2 autores,
actores, estaban en escena y también en pantalla, porque grabaron material audiovisual, Nicolás Goldschmidt y Camila Mateos, y Manu Hatton también tocaba en vivo. Todas esas cosas pasaban en la misma escena mientras iba contando una historia que retrataba básicamente los estadios de una relación, ¿no? Desde el apogeo hasta el duelo. Y eso también fue una muy linda experiencia. Estamos viendo de poder ahora poner la obra en escena ya más tiempo en algún teatro, en alguna sala. Así que eso también me consumió bastante tiempo en A, estas últimas a full. meses. Pero sí, por suerte sí, en movimiento, lo cual a veces también implica meter freno de mano Sí, y parar un poco, claro, desconectarse, para no desconectarse desplorar. del mundo y recién y volver después. Pero sí, por suerte sí, con muchas cosas que me entusiasman, sobre todo, que creo que es el gran desafío y que después el doble desafío es que entusiasme a quien lo lea, ¿no? O a quien lo vea. Entonces, en ese sentido, por suerte, tanto Accidentes del Ánimo, Electricidad o La Felicidad no es un lugar, que es el anterior libro de Santos Locos, que no está incluido en Accidentes del Ánimo, fueron muy bien recibidos, muy leídos. Y todo eso pasó durante la pandemia, lo cual también fue No, no, fue súper muy productivo, loco. hiciste un montón de cosas. De hecho, digamos, yo que te tengo de ahí en las redes, siempre están saliendo libros nuevos, ¿no? De hecho, también en Europa, en Madrid, en España, ¿va? Ujú. No, es muy productivo todo. Gus, quería agradecerte, un placer realmente esta charla y bueno, nos A vos, estamos viendo Mauro. seguro pronto. Un placer. Dale, ojalá. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias, ¿eh? Chau, chau, Gus. Hasta luego.